Ok, bien, entonces como parte de la materia de luminotecnia y climatización de proyectos, yo, Ángela, su servidora, les estaré hablando acerca del tema del calor generado por los seres humanos. Entonces, sin más nada que agregar, procedemos. Como parte del resumen de la presentación, hoy estaremos abordando la información general de cómo el calor es generado por los seres humanos, de qué depende, cómo se mantiene, algunas de las características de este mismo, como les estaremos hablando. Y de último, tenemos los usos que esta energía alternativa producida por el calor del ser humano vendría ya generando. Entonces, en primer lugar, estaremos viendo la información como parte de la información general. eh, el primer punto, que es acerca del cuerpo humano y la temperatura. Entonces, realmente vemos como todos los seres humanos mantenemos una constante temperatura dentro de unos límites estrechos. Estos límites están protegidos de forma que no existan variaciones importantes y realmente somos capaces de aguantar temperaturas corporales inferiores a 35 grados y superiores a 41 grados, pero en periodos cortos de tiempo, ya que desviaciones prolongadas fuera de estos niveles pueden provocar alteraciones fisiológicas e incluso la muerte. También cabe recalcar que para mantener la constante temperatura en el cuerpo humano, este mismo ha desarrollado una serie de mecanismos fisiológicos con los que conservar, producir o eliminar el calor corporal. Entonces, como parte del segundo punto, vemos la fuente principal de calor. Realmente la principal fuente de calor del ser humano es la producida por el metabolismo del propio cuerpo, el calor metabólico. Cuando ya se acelera el metabolismo, bien como consecuencia de un trabajo o de un ejercicio, o por un proceso interno, por ejemplo, la digestión, este calor metabólico, como habíamos mencionado, se verá en aumento debido a este esfuerzo. Entonces, como parte del tercer punto, vemos algunas de las formas de pérdida de calor que se pueden explicar de la siguiente manera. En primer lugar, vemos la radiación. Eh, Esta se define como el calor que se pierde en forma de rayos infrarrojos, que son ondas electromagnéticas. Entonces, en el segundo punto vemos la convección, que es la cesión de calor desde el cuerpo hasta las partículas de aire o agua que entran en contacto con él. Y por último vemos la evaporación, que es la pérdida de calor por evaporación de agua. Entonces, en este punto tenemos la cuestionante de qué depende el calor generado por los seres humanos. Y realmente vemos como este calor que es generado por los seres humanos depende de dos fuentes que son las que alteran la temperatura corporal. Primeramente vemos la generación de calor interno y en segundo lugar vemos el calentamiento o enfriamiento en el ambiente. También cabe recalcar que debido a las reacciones químicas exotérmicas, todos los órganos producen un calor metabólico. Estos inclusive cuando el cuerpo está en reposo, es decir, que aunque dormitamos, es posible o no es posible, es un hecho que seguimos produciendo un calor. Entonces, como parte del siguiente punto, tenemos la pregunta de cómo se mantiene el calor que generamos. Entonces, realmente vemos cómo, o sea, o no vemos, sino que es válido preguntarnos si el cuerpo necesita encontrarse a una temperatura concreta para mantenerse en funcionamiento. Y realmente la respuesta a esta pregunta es que sí. Es decir, que sí, que el cuerpo necesita mantenerse en una temperatura concreta para poder funcionar y para poder mantener ese calor que generamos. Este se conoce como un proceso de autorregulación en ese sentido, y realmente las reacciones químicas liberan calor hasta que el cuerpo entero se calienta hasta una temperatura de equilibrio, que es la que llamamos la temperatura corporal media. Entonces, como parte del siguiente punto, vemos las características del calor generado por los seres humanos.
En primer lugar, vemos la temperatura normal, que es la que generalmente está en un rango de 36.5 y 37.5 grados, y la misma puede variar dentro de este rango, y la que sea normal para que pueda ser un poco más alta o más baja, pero dentro del promedio. También tenemos la fiebre, la cual es un aumento temporal de la temperatura corporal y a menudo es causada por una enfermedad. También tenemos la temperatura al envejecer. En este punto ha quedado demostrado en base a estudios que a medida que envejecemos, nuestra temperatura corporal promedio disminuye ligeramente. Y también cabe recalcar que es importante saber este tipo de información porque los mayores o ya el cuerpo humano cuando envejece puede tener una fiebre a una temperatura superior que los adultos más jóvenes. Entonces, como parte del cuarto punto de las características, vemos el calambre por calor, el cual es producido tras un trabajo físico intenso y continuado bajo la exposición al sol, que implica una excesiva sudoración, lo que puede provocar la aparición de espasmos musculares en las extremidades. Por último, vemos el agotamiento por calor, el cual es producido tras realizar un esfuerzo físico prolongado expuesto a altas temperaturas. Entonces, como parte del último punto, vemos los usos del calor humano para generar ya una energía. En este caso, vemos primeramente el primer punto, el cual aborda la alimentación de pequeños dispositivos. Vemos este como una de las promesas del calor humano, como la fuente de energía, al alimentar pequeños dispositivos electrónicos como los que llevamos encima, tales como relojes u otros artefactos inteligentes. También vemos el calentamiento en los centros comerciales, que este ha ido integrándose progresivamente. Y realmente en Estados Unidos, el centro comercial más grande del país, que es el Mall of America de Minnesota, siempre se mantiene a una temperatura agradable de 21 grados y lo hace sin un sistema de calefacción central. Y esto se debe a una combinación del uso de luz artificial, el aprovechamiento de la luz solar y la absorción del calor humano de sus más de 40 millones de visitantes al año, lo que mantiene esta temperatura agradable. También vemos la estación de trenes en Estocolmo. Este sistema es parecido al de los centros comerciales y se basa en recoger el dicho calor humano mediante el sistema de ventilación. Por último, vemos el metro de París, en el que las calorías de los pasajeros y el calor emitido por los trenes permite mantener la temperatura del metro estable entre 14 y 20 grados Celsius durante todo el año. Entonces, como último punto, vemos un poco de las expectativas de estas energías alternativas provocadas por el calor humano ya en un futuro, y realmente vemos como el futuro del aprovechamiento del calor humano es realmente fascinante, porque realmente ya se está trabajando en mejoras como lo son las baterías alimentadas por el calor, que son capaces ya de convertir ese calor en electricidad y cargar nuestros smartphones o dispositivos inteligentes, lo que permitiría ir más allá de pequeños relojes y artefactos, además de terminar de una vez por todas con la necesidad de ir buscando un enchufe para los teléfonos, sino que ya estos serían recargables con la misma energía producida por el calor humano. Entonces, sin más nada que agregar, culminamos con la exposición y realmente espero que esta haya sido de mucho provecho y de mucho entendimiento. Con un saludo me despido.